Vamos a hablar en torno a lo que es el enlace pi deslocalizado. Ya habíamos hablado que en los enlaces múltiples existen enlaces sigma y enlaces pi. Los enlaces pi es cuando se presentan algunos enlaces múltiples y en ese caso decíamos que eran enlaces débiles que se rompían fácilmente, ¿no? En este caso, para este enlace pi deslocalizado, vamos a hablar nosotros del benceno, ¿no? El benceno, si ustedes recuerdan, es un compuesto aromático que nosotros generalmente es un anillo de 6 puntas que presenta 3 dobles enlaces, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, este sería el benceno y aquí tenemos intercalado los dobles enlaces. Bien, 3 dobles enlaces. Este sería el benceno. Ahí en ese caso, nosotros diríamos que estos enlaces que están acá internos son enlaces pi, ¿no? Cuando nosotros hablamos entonces de un enlace pi deslocalizado, entonces ese enlace pi deslocalizado son los enlaces que prácticamente están como variando o rotando, llamémoslo así, dentro de la molécula del benceno como tal, ¿no? Aquí podemos decir que la densidad electrónica se distribuye, eso permite que la densidad electrónica sea distribuida a nivel simétrico por todo el plano. No olvidemos que cuando yo hablo de una molécula y yo la dibujo de esta manera, no quiere decir que sea plana, ella es tridimensional, quiere decir que tiene esta forma en realidad. O sea, dentro de un plano tridimensional nosotros la vamos a ver de esta manera, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre ahí? ¿Qué me están indicando estos enlaces pi, que son enlaces pi deslocalizados? Que la densidad electrónica está distribuido por encima del plano y por debajo del plano. Eso es, ¿no? Aquí entonces, eso es lo que nos ayuda a explicar lo que es la parte de la resonancia del benceno. Muy bien. Y entonces, aquí hablamos de que tenemos estos enlaces dobles y aquí tenemos estos enlaces pi como tal y se llaman enlaces pi deslocalizados. Bueno, vamos a ver entonces lo relacionado. Bueno, cuando vemos la molécula, entonces cuando hablamos de esa distribución, entonces prácticamente se vería de esta manera a nivel plano como tal, ¿no? Bien, y de esta manera a nivel tridimensional. Bueno, vamos a hablar de algunas propiedades de los compuestos de acuerdo al tipo de enlace que presentan. Entonces, si nosotros hablamos de, voy a borrar aquí toda esta cuestión que habíamos visto, listo. Si nosotros hablamos de las sustancias que tienen enlace iónico, por ejemplo, hablemos de la sal, el cloruro de sodio, a temperatura ambiente se encuentran en estado sólido. Igual las moléculas que se encuentran en estado covalente a temperatura ambiente también las vamos a encontrar en estado sólido, ¿no? Pero si nosotros hablamos de la conductividad eléctrica, pensando, por ejemplo, nuevamente en el cloruro de sodio, el cloruro de sodio generalmente directo, o sea, cuando ustedes ven la sal como tal, no es un buen conductor de la electricidad. ¿Cuándo es un buen conductor? Cuando yo disuelvo la sal. Cuando la sal se encuentra diluida en agua, ahí ya tengo un buen conductor de la electricidad. Entonces, disueltos o fundidos son buenos conductores de la electricidad. Los enlaces covalentes, las moléculas que generalmente tienen enlace covalente, a nivel general, podemos decir, en su mayoría, son malos conductores de la electricidad. El punto de fusión en el iónico a veces es muy alto y puede estar por encima de los 400 grados centígrados. Aquí en el caso en el enlace covalente, esto también puede tener un alto punto de ebullición, pero pues no varía muchísimo la temperatura dependiendo del compuesto como tal, ¿no? En el iónico, si hablamos de su dureza, decimos que son duros, las moléculas serían duras y a la vez son frágiles. Entonces piensen nuevamente en los cristales de sal y cuando hablamos de un cristal de sal, ustedes lo sienten duro, pero si le hacen un poquitico de presión, se pueden romper con mucha facilidad. Entonces, por esa razón decimos que son frágiles. En el caso de las moléculas que presentan enlaces covalentes a nivel general pueden ser blandos,
o pueden ser extremadamente duros, como por ejemplo el caso del diamante, ¿no? Aquí esto ya hablamos de que las moléculas se encuentran unidas en forma de recta. Esa es la forma como se encuentran. Si hablamos de la solubilidad, la mayoría de las moléculas que tienen enlace iónico son solubles en agua y las que tienen enlace covalente son insolubles en agua, pero son solubles en compuestos orgánicos como tal. Bueno, esas serían algunas de las características a nivel general en cuanto a lo que son las propiedades de las moléculas de acuerdo al tipo de enlace que pueden presentar. Bueno, ahora sí, vamos a entrar aquí en materia y vamos a hablar de las formas que presentan las moléculas. ¿Cómo se forman los enlaces? ¿Cómo puedo distribuir los átomos dentro de una molécula? ¿Y qué forma puede tener una molécula como tal? Entonces, cuando yo hablo de geometría molecular, geometría nos da la idea de esas formas geométricas que pueden llegar a tener las moléculas de acuerdo a qué? De acuerdo a la posición de los átomos. Cuando hablamos de las moléculas no se unen al azar. O sea, esta es la parte interesante que tiene la química, ¿no? Si yo hablo, por ejemplo, de las moléculas de agua, entonces uno se pondría a pensar, ok, ¿cómo se van a unir los átomos de hidrógeno con los átomos de oxígeno? Entonces, aquí es donde juega un papel importantísimo, uno, la dirección del enlace y dos, la forma que puede adquirir la molécula. Entonces, ¿de qué depende? Primero, depende del número de átomos que tenga y cómo estos se distribuyan dentro del plano tridimensional. Entonces, vamos a iniciar. Si mi molécula tiene 3 átomos, entonces, ¿qué formas puede tener? Puede tener una forma lineal o una forma angular. Listo. Vamos a ver lineales. Entonces, tengo 3 átomos. Entonces, yo puedo decir que este sería un átomo central. Bueno, voy a borrarlo aquí, voy a hacerlo más bonito. Bien. Una forma lineal, entonces sería, aquí tengo un átomo. Perfecto. Ahora, vamos a dibujar otro átomo. Entonces, aquí voy a colocar otro átomo y aquí voy a colocar el otro átomo. ¿Listo? Esa es una forma lineal. Entonces, todos se ubican dentro del plano tridimensional en forma recta, en línea, unos con otros. Entonces, estos serían, vea que tengo 1, 2 y 3 átomos. Aquí hay algo interesante. Generalmente este y este corresponden al mismo elemento. ¿Listo? Estos dos que están acá. Y este sería un átomo diferente, ¿no? Bueno, eso sería en lineal. Tengo 3 átomos. El otro es el angular. El angular es este. Vea que tengo un átomo central, que sería este, y aquí 2 átomos que generalmente se ubican en una posición que me va a establecer un ángulo entre ellos. Voy a hablar del átomo central. Bueno, voy a cambiar aquí el átomo central, lo voy a poner de este color. Bien. Y los otros 2 átomos los voy a poner aquí en color rojito. Listo. Estos 2 átomos vienen a ser iguales. Cuando nosotros vamos a hablar de esa molécula, entonces voy a hacer aquí el enlace y aquí el enlace. El ángulo que tenemos entre estos 2 átomos, este ángulo es menor a 180 grados. Quiere decir que normalmente va a tener un ángulo de 120 grados. Ese va a ser el ángulo. Entonces, si tiene 3 átomos, pueden tener 2 formas. O son lineales o son angulares. Ahorita vamos a ver de qué depende. Ahí en ese caso necesito que tengan su tabla periódica a la mano porque también tenemos que hablar de la electronegatividad nuevamente. Bien, eso es cuando tenemos 3 átomos. Vamos a ver qué ocurre cuando tiene más de 3 átomos. Entonces, si presenta 4 átomos, voy a salir de acá, listo. Ok, bueno, aquí entonces, nuevamente la de los 3 átomos, entonces tendremos aquí un átomo central y este sería el lineal. Y aquí tendríamos este central y estos aquí en la parte inferior. Y aquí tendríamos una forma angular. ¿Listo? Estos son. Voy a colocarlo acá. Bien, voy a girar esto un poquitico porque me queda ahí como medio extraño.
¿Listo? Vean ahí. Entonces, aquí tenemos una forma lineal y aquí una forma angular. Bien, vamos a pasar al siguiente. Aquí hablamos de si tiene 4 átomos. Cuando yo ya tengo 4 átomos, aquí la estructura nos va a cambiar. Entonces puede tener 3 formas, perdón. 3 tipos de formas. Si tiene 4 átomos puede ser o lineal, o puede ser una trigonal plana, o puede ser una piramidal. Entonces vamos a iniciar con la lineal. Entonces la lineal sería similar al caso que vimos con anterioridad. En el caso anterior, vamos a ver entonces aquí tendríamos un átomo, 2, bien, este sería el 3 y 4 átomos. Ese sería el primer caso. Muy bien, ahora cuando hablamos de una trigonal plana, cuando hablamos de la trigonal plana, vamos a tener un átomo central. Entonces voy a tomar este como un átomo central. ¿Listo? Bien, aquí voy a colocar otro átomo. Bien, aquí voy a colocar otro átomo. Y aquí voy a colocar otro átomo. Bien, vamos a ver aquí el caso. Si yo llego y coloco este átomo, no lo coloco acá, sino lo coloco acá. Y este átomo lo coloco acá, vamos a revisar qué es lo que ocurre acá. Entonces vamos a revisar aquí un minutico para que ustedes mismos se den cuenta de cuál caso se puede aplicar y cuál caso no se puede aplicar. ¿Listo? Vamos a revisar este. Vamos a revisar y vean que aquí tengo, esta es la trigonal plana. Voy a hacer la trigonal plana, tengo 1, 2, 3 y 4 átomos. Pero aquí viene la característica, ¿no? ¿Qué es importante tener en cuenta? Por ejemplo, vamos a imaginar que ustedes van a trazar aquí un plano tridimensional, no, un plano cartesiano. Entonces, si yo digo, muy bien, tengo el plano cartesiano acá, supongamos. Uy, ese plano me quedó como extraño, esperen otra vez. Bien, vamos a trazar las líneas. Ok, los ejes como tal. Listo, muy bien. Tenemos acá, ¿cuál es el ángulo que hay entre este átomo y este átomo? Este ángulo que tenemos entre este átomo y este átomo, ¿de cuántos grados es? Aquí, ¿cuánto tendríamos de ángulo? ¿Cuántos grados? 90. 90 grados, perfecto. Muy bien. Entre este y este, ¿cuánto tenemos aquí de ángulo? 90. También 90 grados, perfecto, muy bien. Pero ahora vamos a revisar esta partecita. Entre este átomo y este átomo, ¿cuántos grados hay? 180. Muy bien, 180. Quiere decir que esta gráfica no es correcta. ¿Por qué? Porque todos los ángulos tienen que ser iguales. Aquí no me sirve graficarlo de esta manera. Esta partecita, todo esto que yo acabo de hacer, esto no es correcto, está mal. ¿Por qué? Porque estos ángulos coinciden, pero este ángulo no me coincide, entonces no puedo hacerlo de esa manera. Entonces, ¿cuál sería la forma de hacerlo? Vamos a revisar nuevamente. Voy a tomar otra vez un átomo central. ¿Listo? Voy a dejar ese ahí para que ustedes lo puedan observar. Aquí coloco este, aquí en la parte superior, perfecto. Este lo voy a colocar aquí en este, lo voy a ubicar en esta posición y este lo voy a colocar en esta posición. Listo. Bien. Ahora vamos a revisar. Voy a establecer aquí el enlace. Voy a colocar aquí el otro enlace. Y voy a colocar acá el otro enlace. Vean acá. Ouch, perdón. Listo, ahora sí. Si nosotros, bueno, voy a correr, así este sí está bien ahí, es este enlace que tengo que moverlo acá. Este también. Listo. Bien, si nosotros vamos a revisar este compuesto, aquí vamos a ver, o esta molécula más bien, aquí vamos a hablar de los ángulos. Entre este y este, el ángulo más o menos es de 120 grados. El ángulo entre este y este también más o menos es de 120 grados. Y el ángulo que ocurre entre este y este que tenemos entre estos dos también sería de 120 grados. Quiere decir que esta molécula sí es correcta. Quiere decir que en realidad la trigonal plana es esta.
esta no. ¿Listo? Voy a borrarles esta entonces para que se den cuenta. Ya les expliqué por qué razón esta no. Bien, voy a quitar aquí mis moléculas. Chun, chun. Listo. Voy a retirar esto de aquí. Entonces, la trigonal plana, esta es la forma correcta, ¿no? ¿Qué me está indicando eso? Si yo llego, porque hablamos de una trigonal plana, porque cuando yo voy a trazar las líneas de esa molécula como tal, entonces me quedaría algo más o menos de la siguiente manera. Voy a empezar por el átomo central, lo voy a pintar aquí de rojito. Bien, vamos a imaginar que aquí tengo el átomo central. Aquí voy a colocar este átomo que estaba aquí en la parte, voy a cambiarlo. Listo. Aquí tengo uno, aquí tengo el otro y aquí tengo el otro. Voy a trazar las líneas imaginarias para poder establecer la molécula como tal o la forma de la molécula. Vamos a trazarle aquí este color. Listo. Aquí voy a hacer primero los enlaces. Listo. Ahora vamos a tratar de graficarlo. Entonces, si voy a tomar la figura, voy a cambiarle el color a esta. Ahora de aquí a aquí. Listo. Miren la forma que tiene. Esa se le llama una trigonal plana. Si ustedes ven la base, ¿qué forma tiene? La forma de la base es un triángulo como tal, ¿cierto? Muy bien. Entonces, cuando tiene esta forma, se le llama trigonal plana. La otra forma es, y aquí vuelve y juega, tenemos los 4 átomos. Esto es igual a esto, ¿no? Estas son las mismas. Bien, la otra forma es la piramidal. Vea que aquí el átomo central estaba acá, ubicado. Ahora vamos a ver cómo sería la piramidal. En el caso de la piramidal, el átomo central viene a ubicarse en la parte superior. ¿Listo? Aquí yo tendría otro átomo, aquí tendría otro átomo, y aquí voy a colocar el otro átomo. Este átomo lo pongo acá, pero no quiere decir que esté adelante. Es como si nosotros lo tuviéramos en la parte tridimensional atrás, detrás de este, pero aquí se alcanza a ver ahí un poquitico. Por eso lo hice un poquitico más pequeño para poder representar que está lejos de nosotros. Vamos a tratar de, vamos a establecerle aquí los enlaces. Perdón, primero voy con los enlaces. Bien, vamos a colocarle aquí los enlaces. Listo, aquí tendríamos uno. Este se enlaza acá. Este viene enlazado aquí con este. Listo. Y esa sería la forma que tendría la piramidal. Cuando nosotros vamos a trazar las líneas para que en realidad se vea como una pirámide, ¿qué forma tendría? Entonces, vuelvo y juega, les voy a pintar aquí. Bueno, este sería nuestro átomo central. Bien, aquí voy a colocar el otro átomo. Aquí el otro átomo. Y este átomo que aquí lo pinto como si estuviera adelante, pero no está adelante, sino hacia la parte de atrás. Listo, entonces voy a trazarle las formas, las líneas, para que nos dé esa forma piramidal. Bien. Y voy a trazarle los puntos de unión. Entonces aquí, esto nos da la imagen de una pirámide, vean que es un poco más corta en este caso, una pirámide cuya base es un triángulo como tal. Entonces se le puede llamar piramidal o piramidal de base triangular. ¿Listo? Esas son las 3 formas que puede tener entonces cuando hablamos de 2 átomos, ¿no? En el caso de tener 4 átomos. Entonces, cuando tenemos 4 átomos, estas serían las formas que puede llegar a tener nuestras moléculas. Vuelvo y le repaso aquí entonces en esa partecita. Ouch. Bien, una sería la forma lineal, otra sería la forma trigonal plana y la otra sería la piramidal. Bien, voy a borrar acá.
Vamos a borrar esta partecita. Bien. Y me voy a regresar a esta. Aquí vamos a ver algunas imágenes. Veanla en el plano, voy a ponerla, voy a ampliarla. Bien. Esta sería entonces en el caso de la piramidal. Y aquí vamos a hablar. Ok, y ahora vamos a hablar del caso de los 5 átomos. Si tiene 5 átomos, entonces, ¿qué forma puede llegar a tener esta forma que se llama la forma tetraédrica, ¿no? Uno normalmente, por ejemplo, en este caso, uno los dibuja de esta manera a nivel plano. Pero tridimensionalmente quiere decir que el carbono es el átomo central. Aquí tengo un hidrógeno y este hidrógeno que está acá, vean que aquí lo colocan hacia la parte anterior, o sea, muy cerca a nosotros. Este hacia el lado derecho y este hacia el lado izquierdo. Muy bien, pero en realidad este no es que esté tan al lado izquierdo, sino un poquitico hacia atrás. ¿Cuál es la idea? La idea es que los ángulos, haya una simetría en los ángulos, que todos los ángulos sean iguales dentro de la molécula. Eso es fundamental en estos casos, ¿no? Entonces, si yo tengo más de 5 átomos, a medida que voy aumentando el número de átomos, va a cambiar el número de formas que puede adoptar la molécula, ¿no? Entonces, entre más átomos tenga, mayor número de formas geométricas que podemos llegar a tener a nivel de nuestra molécula como tal. Bueno, ¿qué nos permite la geometría molecular? Esta geometría molecular nos permite identificar muchísimas propiedades de los compuestos o de las moléculas. Podemos hablar de sus temperaturas, la capacidad de reaccionar frente a otras sustancias, es decir, muchísimas de las características o de las propiedades que tiene una molécula dependen de su forma molecular. Bien, entonces siempre debemos tratar de manejar dentro del plano tridimensional una simetría o que manejen igual los ángulos de distancia entre unos átomos y otros, ¿no? Bueno, aquí entonces, si va a tener 5 átomos, vamos a revisar entonces cómo sería la forma. Tengo un átomo central. Esta sería la tetraédrica, ¿no? Tengo un átomo central, aquí colocaríamos el otro átomo. Muy bien. Aquí coloco este otro átomo. Este otro átomo lo coloco por acá. Y este no es que esté a ese ladito, sino que se encuentra hacia la parte de atrás. ¿Listo? Pues yo lo voy a colocar de esta manera, pero en realidad no es que esté ahí ubicado, sino nos trata de representar un poquitico hacia atrás del átomo. Bien. Aquí colocaría, voy a bajar este otro poquito aquí. Listo. Un enlace. Aquí colocaríamos el otro enlace. Aquí voy a colocar el otro enlace. Y aquí no es que esté directamente al lado de él, sino pues para tratar de representarlo, ¿no? Esta sería la forma tetraédrica. Entonces, vean, tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Y generalmente estos 4 átomos son del mismo elemento, son átomos iguales. ¿Listo? Son átomos iguales. Muy bien. Y este que está en la mitad, el central, es un átomo diferente. Entonces, cuando yo voy a trazar las líneas como tal, ouch. Voy a colocarle aquí este. Aquí vamos a colocar los otros átomos. Este sería acá, para que nos dé la forma tetraédrica. Este iría acá, más o menos. Y este otro iría aquí en este lado. Listo, vamos a trazar entonces los enlaces. Vamos a unirlos a través de los enlaces. Y luego hacemos las otras líneas para poderle dar la forma a la figura. Esta sería un enlace, otro enlace y el otro enlace. Aquí tendríamos nuestra molécula como tal. Bien, ahora voy a trazar las líneas para que nos dé la forma geométrica, esa forma tetraédrica que les decía. Tetra quiere decir 4. ¿Listo? Vean que la base, bueno, aquí no me quedó tan taranta, ¿no? Vean que la base tiene 1, 2 y 3 y 4 lados. Es como una especie de cuadrado. Cuando era trigonal tenía 3 lados, era un triángulo. Aquí son 1, 2, 3 y 4. La base es como cuadrada y a esto le decimos que es una forma tetraédrica porque tiene 4 lados en la base.
¿Listo? Entonces, esa es la forma tetraédrica. Esto a nivel general para poder explicar. Ahorita lo vamos a hacer con diferentes moléculas. Vamos a explicar esto con diferentes moléculas. Vamos a iniciar entonces acá. Bueno. Vamos a empezar por este lado. Entonces, la geometría molecular, primero que todo, se basa en dos teorías. La geometría molecular, cuando nosotros vamos a plantear la geometría molecular, tenemos que basarnos en dos teorías y una se llama la repulsión de pares de electrones y la otra teoría se llama la teoría de la hibridación de los orbitales. Muy bien. Vamos a iniciar por explicar la que es la repulsión de pares de electrones y luego hablamos de la parte de la hibridación. ¿Listo? Vean aquí en esta molécula que es el del NH3, aparentemente uno diría, bueno, aquí tendríamos 3 y 1, 4. La forma, ¿qué forma va a tener? Entonces, aquí diría uno, ok, tiene 3 y 1, 4. Siempre deben tener en cuenta cuántos átomos tiene la molécula, ¿no? Entonces, aquí es donde ustedes van a sumar 3 de hidrógeno y 1 de nitrógeno, entonces dice a 4 átomos. ¿Qué forma puede tener los 4 átomos? Una sería la lineal, otra sería la trigonal, o tenemos otra que puede ser la piramidal. Bien, ¿aquí qué depende? Aquí la única para que sea una trigonal es porque estos electrones nos están sobrando. Y ahorita lo vamos a revisar, por eso hablamos de la repulsión de pares de electrones. Vamos a revisar esa partecita. Bien, repulsión de pares de electrones. Generalmente hablamos que esta repulsión se aplica a las moléculas que presentan un átomo central que no es un elemento de transición. Los átomos centrales generalmente son elementos que pueden ser de los no metales a nivel de la tabla periódica. No pueden ser ningún elemento de transición. Entonces, imaginen ustedes su tabla periódica, ubíquense en esa tabla periódica en la parte de los de transición. Ninguno de los de transición puede ser un átomo central. Entonces, puede llegar a ser un no metal. El átomo central casi siempre es un no metal. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hablamos de la repulsión de pares de electrones, como los electrones tienen carga negativa, dos electrones que se encuentren no se unen. Al contrario, hay una repulsión, se repelen entre sí y se ubican lo más lejos posible uno del otro. ¿Listo? Recuerden aquello de cargas iguales. Entonces, dos electrones que tienen carga negativa no se van a unir, sino que al contrario va a haber una repulsión entre ellos. Y se ubican lo más lejos posible uno del otro dentro de todo el espacio tridimensional. ¿Listo? Aquí entonces vamos a tener en cuenta los pares compartidos y los pares solitarios. Entonces vamos a empezar a hablar de esta molécula, BEF2. Bien, tabla periódica a la mano, por favor. Bueno, en su tabla periódica, primero que todo, me hacen el favor y me van a ver la electronegatividad del flúor y la electronegatividad del berilio. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿cuántos átomos ven en esta molécula? ¿Cuántos átomos tiene esa molécula? Cuéntenme a ver. ¿Cuántos encontraron ustedes? Tengo 2 de flúor y 1 de berilio. En total, ¿cuántos átomos tiene? 3. 3 átomos. Muy bien. Tiene 3 átomos, entonces vamos a ver qué forma puede llegar a tener. Entonces, vamos a ver, vamos a revisar un minutico. Si nosotros hablamos de que tiene 3 átomos, puede tener o una forma lineal o una forma angular. Pero ¿cómo sé cuál de las dos formas va a tener mi molécula? ¿Aquí de qué depende? De la electronegatividad. Muy bien. Tenemos que el compuesto que nos dieron a nosotros es el fluoruro de berilio, ¿no? BeF2. Muy bien. Entonces, ¿quién va a ser el átomo central? Cuéntenme ustedes qué creen ahí en ese Berilio. caso. Aquí en este caso va a ser el berilio. Vea que no es tampoco el no metal. Vea que en este caso no aplicó que fuera el no metal. Por eso les decía que a veces es el no metal, pero generalmente es el no metal, pero no siempre va a ser él. Muy bien. Ahora, ¿dónde coloco el flúor? ¿Lo coloco así o lo coloco así? ¿De qué depende? Depende de la electronegatividad. Revísenme cuál es la electronegatividad del flúor. ¿Cuál es la electronegatividad del flúor?
¿Cuánto tiene? 4, muy bien. Y no olviden que lo hemos visto en la clase anterior. El elemento más electronegativo dentro de la tabla periódica es el flúor. Quiere decir que si yo llego y coloco un flúor aquí y un flúor acá, no me va a servir. ¿Por qué? Porque ellos son demasiado electronegativos y tienen que estar lo más lejos posible uno del otro. Por tanto, esta no me va a servir. Como son los más Es electronegativos, lineal. tienen que, exactamente, dentro del plano tridimensional, lo más lejos que puede estar uno del otro es de esta manera, como nos dice su compañero, en forma lineal. Quiere decir que yo tengo que colocar aquí un flúor y aquí el otro flúor. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque la electronegatividad es 4, deben estar lo más lejanos posibles. ¿Listo? Entonces, si la electronegatividad es 4, así debo ubicarlos. Pero si la electronegatividad es, por ejemplo, de 2, bueno, aquí ya puedo tenerlo en una forma angular. Si la electronegatividad es de 3, bueno, también puede ser una forma angular. Pero 3.54 casi siempre tiene esta forma. ¿Listo? Bien. Vamos entonces aquí a revisar. Voy a borrar. Bueno, en ese caso entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Por favor, vamos a elaborar la estructura de Lewis. Entonces, quiero que la empiecen a elaborar ustedes ahí a la par. Ya saben cómo hacer la estructura de Lewis. Yo voy a colocarla aquí, entonces voy a decir que mi átomo central va a ser el berilio. Berilio, listo. A este lado voy a colocar un flúor. Y a este lado vamos a colocar el otro flúor. Listo. Este flúor me quedó como abajito. Bien. ¿Cuántos electrones tiene el flúor? Electrones del flúor, por favor. 7. Está en el grupo 7A, entonces tiene 7 electrones. Entonces los voy a dibujar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, me quedaron ahí como todos crazy. Metamos aquí este. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3. Y ahora sí. Listo. El flúor tiene 7. 1, 3, 5 y 7. ¿Y el berilio cuántos electrones tiene? 2. 2 electrones. Listo. Vamos entonces a hacer los del berilio. Entonces aquí le voy a poner 1 y aquí le voy a poner el otro. Listo, 2. Vamos a hacer los enlaces. Aquí vea que aquí estamos aplicando todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces, en el momento en que vamos a hacer los enlaces, entonces voy a ubicar aquí un enlace y aquí voy a hacer el otro enlace. Listo. Ya tengo aquí mi molécula en cuanto a lo que es la estructura de Lewis. Ahora, si voy a hacer los enlaces, entonces yo digo el flúor, un enlace, el berilio, un enlace, y aquí coloco el otro flúor. Perfecto. Esa sería la forma de graficar mis moléculas. Muy bien. Ahora, cuéntenme, ¿quién es el átomo central de mi molécula? ¿Quién es el átomo central de esa molécula? ¿Quién fue? El berilio. El berilio, perfecto. El átomo central. Ahora cuéntenme, vamos a hablar de ese átomo central. ¿Cuántos electrones de valencia? Los electrones de valencia son los electrones del último nivel que corresponden al grupo. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el berilio? 2. Muy bien, 2 electrones, estos 2. Entonces yo digo, ok, tiene 2 electrones. ¿Cuántos electrones enlazó el berilio? Es decir, 2. entró a enlazar. Muy bien, los 2 electrones que él tenía, los 2 los enlazó. Este está enlazado y este también está enlazado. Perfecto. Ahora sumamos 2 más 2, eso me daría 4 electrones. 4 electrones, ¿a cuántos pares de electrones me equivalen? Equivalen a 2 pares, ¿cierto? Si yo hablo de 4 electrones es como si yo dijera que tengo 2 pares de electrones. Muy bien, hasta aquí hablé solamente del átomo central. Ahora voy a hablar de toda la molécula, toda esta molécula. Entonces me dice muy bien, ¿cuántos pares
de electrones compartidos tiene usted dentro de toda la molécula? Aquí tengo un par y aquí tengo otro par. ¿Cuántos pares compartidos tengo en toda la molécula? 2. 2 pares. 2 pares de electrones. Muy bien. Ahora, ¿cuántos pares solitarios le quedaron, miren acá, al átomo central? ¿Cuántos le quedaron sin unir al berilio? 0. Cero. Cero, Muy bien. ninguno. Entonces aquí decimos que 0 pares no enlazados. ¿Por qué? Porque él tenía solamente 2 y los 2 los enlazó. Perfecto. Agrupamiento de pares, entonces yo digo, ok, ¿qué forma geométrica tiene? Una forma, la geometría molecular es lineal. Y su agrupamiento igual es lineal, porque están todos en línea recta. ¿Listo? Bien. Todo esto que acabamos de hacer acá, todo este proceso, es lo que se denomina repulsión de pares de electrones. Todo esto que acabamos de hacer se llama repulsión de pares de electrones. Muy bien. ¿Entendido esa primera partecita? Bueno, cuando nosotros hablamos del fluoruro de boro, entonces lo primero que vamos a ver es cuántos átomos tengo. Entonces tengo 3 átomos de flúor y un átomo de boro. En ese caso tengo 4 átomos. Muy bien, primero que todo, 4 átomos. Entonces vamos a ver qué forma puede llegar a tener esa molécula, qué forma molecular puede llegar a tener en ese caso cuando tiene 4 átomos. Sí, en ese caso, claro, si tiene 4 átomos puede ser o lineal, o trigonal plana, o piramidal. Muy bien. Aquí en la lineal, si ustedes ven, aquí tengo, estos 2 átomos tienen que ser iguales y estos 2 átomos son iguales. Pero, como a nosotros nos dijeron, muy bien, tenemos es el BF3, quiere decir que tengo 3 átomos de flúor. Por tanto, esta primera no nos va a servir, no puede ser lineal. Entonces, o puede ser esta o puede ser esta. Profe, tiene forma triangular. Aquí, ajá, sí, esta sería la forma correcta. ¿Por qué razón? Porque este caso es cuando a este átomo le van a sobrar electrones. Y aquí, si tiene, muy seguramente el boro, van a ubicar cuántos electrones tiene a nivel central. ¿Cuántos electrones tiene en el último nivel? ¿En qué grupo está el boro? 2. 3. ¿En el grupo? 3. 3, muy bien. En el grupo 3 quiere decir que tiene 3 átomos. Y si tiene 3 átomos, aquí, perdón, 3 átomos no. Si está en el grupo 3, tiene 3 electrones. Perdón, son electrones. Si tiene 3 electrones, entonces fácilmente puede unir uno con este, uno con este, uno con este, y no me van a sobrar. Entonces, si me fueran a sobrar, podríamos dibujar una piramidal. Pero como no me van a sobrar electrones, entonces esta es la forma correcta. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahí ya saben, vamos a empezar a trabajar entonces con la repulsión de pares de esa molécula, por favor. Muy bien, entonces aquí vamos dibujando, claro, cada átomo de flúor. No olvidemos que la distancia entre ellos debe ser la más lejana posible dentro del plano tridimensional. Y como está en el grupo 7A, entonces tiene cada flúor 7 electrones. Perfecto, muy bien. Listo, ahora vámonos con el boro que se encuentra en el grupo 3A, y como está en el grupo 3A, solamente tiene 3 electrones en su nivel externo, ¿no? En el nivel más externo, solamente 3 electrones. Ahora, en esta estructura de Lewis, entonces vamos a dibujar, hacer nuestros enlaces como tal. Muy bien, ahí comparten un par de electrones entre ese boro y ese flúor, entre ese boro y ese flúor el otro par de electrones, y entre el siguiente boro y el flúor un par de electrones. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, en ese caso, nosotros decimos que el átomo central va a ser el boro. Entonces, voy a escribirlo acá. Entonces, el átomo central va a ser el boro. Y aquí vamos a hablar primero de ese átomo central. Muy bien. El número de electrones de valencia. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el boro? No olvidemos que los electrones de valencia son los electrones que ese átomo tiene en el último nivel o en el nivel más externo, ¿no? Ahí en este caso, si nosotros revisamos nuestra molécula, tiene 1, 2 y 3 electrones.
3 electrones en el último nivel. Solamente los de él, sin el enlace, sin los otros. Muy bien, 3 electrones. Ahora sí. ¿Cuántos electrones enlazó? De esos 3 que él tiene, ¿cuántos enlazó? Entonces aquí vemos que los 3 que tenía, los 3 fueron enlazados. Entonces colocamos Son y 3. perfecto, 3. Muy bien, listo. Ahora sí, sumamos los electrones y decimos que 3 y 3 serían 6 electrones y que estos 6 electrones me equivalen a 3 pares de A electrones. 3 pares. Muy bien, perfecto. Listo. Entonces, eso es lo relacionado con la primera parte de la repulsión de pares de electrones. Entonces, decimos que acá los pares de electrones compartidos serían 3 pares, ¿no? Vean aquí algo particular. Normalmente, estos pares de electrones tienen que coincidir con esto. Estos tienen que coincidir. Estos de acá deben ser iguales a los de acá. ¿Listo? Muy bien. Perfecto, Milena Alejandra. Muy bien. Ahora vamos a revisar nosotros. ¿Cuántos pares solitarios le quedaron al átomo central? En ese caso, entonces decimos que acá no le quedó ninguno sin enlazar porque todos los enlazó, entonces decimos que 0 pares no enlazados. Muy bien. ¿Y la geometría qué forma tiene? La forma geométrica, entonces, ¿cuál sería? Una trigonal. Perfecto, una trigonal plana. Esa es la forma geométrica. Entonces, esta ya sería la forma en que nosotros empezamos a identificar cada una de las características de la repulsión de pares en una molécula. Bueno, ahora vamos entonces a realizar el siguiente ejercicio. ¿Listo? Vamos a ver aquí. Vamos a pasar a esta que es la del agua. Bien, aquí en el caso del agua, entonces vamos a realizar todo el proceso que ya habíamos hecho con anterioridad. Vamos entonces a dibujar la estructura de Lewis, vamos a establecer el átomo central, los electrones de valencia, bueno, cada una de las cosas que tenemos que hacer en repulsión de pares de electrones. Vamos a iniciar. Muy bien, en ese caso entonces lo primero que debemos observar es cuántos átomos tiene mi molécula. Entonces tiene 3 átomos. Entonces recordemos, cuando tiene 3 átomos, ¿qué forma puede tener? O lineal o angular. Aquí tenemos que revisar nosotros cuál es la electronegatividad del hidrógeno. ¿Cuál es la electronegatividad del hidrógeno? Cuéntenme. 2.1. 2.1. Muy bien. Entonces, ¿puede ser lineal? Bien. Entonces, ¿es angular, profe? Sí, es angular, claro. En ese caso vamos a hablar de que tenemos una forma angular. ¿Por qué razón? Porque la electronegatividad del hidrógeno es 2,1. Entonces no necesitan estar tan separados uno del otro. Entonces vamos a colocar el átomo central. ¿Quién va a ser el átomo central? En este caso tenemos a quién. El oxígeno. Perfecto. Oxígeno. Tenemos el oxígeno, muy bien. Él es nuestro átomo central. Y aquí yo puedo colocar un hidrógeno. Y aquí voy a colocar el otro hidrógeno. Listo. Muy bien, tenemos aquí esto. Perfecto. Ahora, también vamos a ver cuántos electrones tiene el oxígeno en el último nivel. ¿En qué grupo se encuentra? Está en el grupo 6. Ah, muy bien. Entonces tiene 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones. Listo. Ahí tenemos los electrones del hidrógeno. Perdón, del oxígeno. 6 electrones del oxígeno. ¿El hidrógeno en qué grupo está? El grupo 1. En el grupo 1, por tanto, tiene un electrón en el último nivel. Aquí le voy a poner un electrón y a él le voy a poner un electrón. Listo. Vamos a hacer el enlace como tal. Vamos a elaborar aquí el enlace. Entonces, aquí enlazo este par de electrones y aquí enlazo este par de electrones y el oxígeno termina cumpliéndome con la ley del octeto. Muy bien. Ahora, vamos a revisar acá. ¿Quién es el átomo central? El átomo central va a ser el Oxígeno. oxígeno, muy bien. El oxígeno como tal. Muy bien. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? Es decir, ¿cuántos electrones tiene en el último nivel el 6. oxígeno? Muy bien, 6 electrones.
Pero de esos 6 electrones, ¿cuántos enlazó el oxígeno como tal? Dos. Dos. Electrones. Muy bien. Sumamos 6 más 2, 8 electrones. Y esos 8 Serían 4 pares. perfecto, muy bien. Me equivalen a 4 pares. Muy bien. Ahora, ya hablamos del átomo central. Listo. Ahora vamos a hablar de la molécula. Antes de hablar de los pares de electrones compartidos, quiero saber cuántos pares de electrones solitarios tiene el átomo central. Quiere decir, cuántos 4. pares, ojo, Dos pares, pares. Dos Dos. pares. pares, 2 pares. este es Dos pares, un profe. par, perfecto, y aquí tengo el otro par. Estos pares no los enlazó. Entonces yo digo, ok, ¿cuántos pares de electrones son no enlazados? Entonces decimos que tenemos 2 pares. Muy bien. Ahora sí, hablemos de toda la molécula. ¿Cuántos pares de electrones compartidos tiene? Aquí tengo 1 y 2, pero tengo que contar este también como un par compartido, pero de la molécula, o sea que solamente del átomo del oxígeno, y este otro par. O sea que en total, ¿cuántos pares de electrones compartidos tengo en toda la molécula? 4. 4 Cuatro. pares, Cuatro. exactamente. ¿Sí ven? Yo les decía que este número generalmente me debe coincidir con este número. Entonces digo Profe, ¿y que por tengo, qué? porque tengo que contar todos los de la molécula, los 2 pares compartidos más estos 2 solitarios que tengo acá. Debo contarlos absolutamente todos, porque estoy hablando de toda la molécula, ¿listo? ¿Cómo se llama la geometría molecular? Angular. Se llamará una forma angular. Exactamente. Entonces, esta es la forma de poder elaborar este tipo de, de descripción de la repulsión de pares de electrones en esta molécula que es el agua, ¿no? El agua es una molécula que tiene unas características extrañas, ¿no? Es si nosotros hablamos de, vamos aquí a recordar la forma geométrica que tienen los orbitales para poder hablar nosotros de la hibridación. Cuando decíamos que teníamos un orbital S, esta es la forma de representar a nivel geométrico dentro del plano tridimensional el orbital S, ¿no? Y cuando hablábamos de los orbitales P, yo les decía que existía un PX, un PY y un PZ, es decir, donde prácticamente el orbital se encuentra sobre el eje de las X, entonces sería un PX. Aquí tenemos una rotación a nivel del plano cartesiano, no olviden porque estamos hablando de algo, un plano tridimensional, ¿listo? Aquí tenemos el eje de las X y este sería el orbital y a este se le llama PX. Aquí estaría sobre el eje de Y, aquí tenemos a Y, este sería el eje de Y y aquí tendríamos el orbital y a este lo llamamos PY. Y aquí tendríamos a Z, entonces el orbital estaría aquí en el eje de Z y se llama este PZ. Cuando hablamos de los orbitales D, entonces dependiendo de la ubicación, por ejemplo, aquí tenemos a DYZ. Entonces los orbitales están distribuidos en los planos de Y y de Z como tal. ¿Listo? Entonces, esa es la característica que tiene. Bien. Aquí tenemos el eje de X, este sería el eje de Y y este sería el eje de Z. Entonces, si ustedes observan, este orbital está hacia allá, hacia adentro, porque X está aquí afuera, externamente, ¿no? Este sería DXY, es decir, los orbitales están en los ejes de Y y de X solamente. Mírenlo acá. Este sería DXZ, igual los orbitales están en X y en Z como tal. Y bueno, dz cuadrado y dx cuadrado y cuadrado. Listo. Y F que tiene una característica también especial, ¿no? Esto es importante que lo tengamos presente. Aquí les voy a compartir ahora un video relacionado. Bueno, el orbital ese que encontramos aquí, en la parte central.
Ahora vamos a hablar de los orbitales P. PX, PY y PZ. Entonces, PX aquí en el eje de X, PY en el eje de Y y PZ en el eje de Z. Orbitals. Orbitals. Aquí lo que vamos a ver es, por ejemplo, un átomo que tenga un orbital, por ejemplo, 1s2, 2s2, 2p6, por ejemplo. Es decir, quiere decir que tengo electrones aquí en el eje de, perdón, aquí en el eje de X, tengo en el eje de Y y tengo en el eje de Z. Es decir, tengo, además de los orbitales, en cada orbital voy a encontrar un electrón, ¿no? Entonces, es como si dijéramos nosotros que aquí en Z tendríamos 2 electrones, supongamos que es un P6. En X tengo 2 electrones y en Y tengo 2 electrones, uno acá y uno acá. Es decir, uno, acuérdense que uno era más un medio, el otro era menos un medio, cuando nosotros dibujábamos los spin. Ya ahorita vamos a revisar esa partecita también. Ahora imaginen que tenga un D. Entonces vean cómo queda la superposición de los orbitales en todos los casos, ¿no? Ahí tendríamos nosotros la superposición de todos los orbitales, por ejemplo, para hablar de un átomo. Bien, si yo tengo un átomo que tiene X, Y, bien, vamos aquí. Si yo tengo un átomo que tenga todos esos, bueno, algunos de los orbitales, entonces, ¿cómo me va a quedar el dibujo de ese átomo como tal? Muy bien. Si yo hablo de un átomo como tal, y en ese átomo, entonces yo digo que tiene una configuración electrónica, digamos que es más o menos algo así. 1s2, 2s2, 2p6, supongamos, y digamos que tenemos 3s2, supongamos que es eso, ¿listo? Entonces, primero que todo, si vamos a dibujar el átomo como tal, esto es para hacer referencia al tema que viene a continuación, ¿no? Aquí tendríamos como el plano, eje, aquí vamos a hablar de los 3 ejes. Entonces, lo voy a hacer como normalmente nosotros lo conocemos. Aquí tengo a X, el eje de X. Aquí tendríamos al eje de Y. Y aquí tendríamos el eje de Z. Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre ahí en esos casos? Entonces, supongamos que mi átomo tiene esa distribución electrónica. Es decir, aquí tengo un orbital con 2 electrones. Aquí tengo un orbital con 2 electrones. Aquí tengo 1, 2 y 3 orbitales con 6 electrones. Listo, 3, 4, 5 y 6. Y aquí tengo un orbital con 2 electrones. Listo, ¿qué es lo que ocurre acá? Ahí en ese caso lo que tenemos que decir es, ok, primero, el átomo central, perdón, primero debo tener, en el nivel 1 tengo un orbital S, entonces yo digo, ok, aquí en la parte central este va a ser S, un S. Listo. ¿Cuántos electrones tiene ese S? Tiene 2 electrones. Uno que sería más un medio, y este que va hacia abajo sería menos un medio. Si es más un medio ¿lo puedo colocar acá? ¿Lo puedo colocar acá? ¿Más un medio? No. No. No se ¿Por qué puede. razón? ¿Por qué razón no lo puedo colocar acá? Porque son negativos. Aquí son negativos, entonces aquí yo coloco mi electrón. Este es mi electrón. Este es más un medio. Y el otro sí lo puedo colocar aquí abajito, porque va a ser este, menos un medio. Listo. Ya tengo el del 1. Ahora, si yo voy a dibujar el siguiente, que digo que es 2s2,
pues ya no está en el nivel 1, sino en el nivel 2. Entonces, bueno, voy a cambiarle el color. Voy a decir que va a ser este. O este es el 2S2. Ahora me voy a ponerle los electrones. Un electrón estaría por aquí en la parte positiva y otro electrón yo lo puedo colocar por acá porque estaría en la parte negativa. Listo. Ahora me voy para P. P tiene 6 electrones, pero este es PX, este se llama PY y a este lo voy a llamar PZ. Listo. Entonces, quiere decir que tengo un orbital, voy a colocarlo de color verde, un orbital, aquí en X tengo este orbital. Muy bien, PX. PX tiene uno positivo. Bien, un electrón positivo porque es más un medio. Entonces yo lo voy a colocar aquí, por este ladito. Y el otro, que es este que está girando en contra de las manecillas del reloj, sería ese. Muy bien, ahora en Y. En Y tendríamos otro orbital. Voy a colocarlo igual, voy a colocarlo de color verde, pero sobre el eje de Y. Aquí, este sería el orbital. Bien, listo. Y aquí entonces diríamos que tengo un electrón. Aquí tendríamos un electrón y aquí tendríamos el otro electrón. Porque como es... Ouch, perdón. Aquí. Listo. Y el otro orbital estaría en el eje de Z, que sería este que está acá. Muy bien. Y que también tiene 2 electrones. Si fuera un 2p3, entonces solamente tendríamos 1, 2 y 3. Solamente los tendríamos aquí en la parte de los positivos. Aquí en la parte negativa no tendríamos electrones porque no estarían. ¿Listo? Bien, esa sería la forma en realidad de graficar el átomo como tal. Nosotros lo graficamos de otra manera. ¿Por qué? Porque pues hacerlo de esta manera se ve un poco como complicado, ¿no? Pero en realidad uno debería dibujarlo será de esta manera. Cuando uno dice, dibuje el átomo, esta sería la forma real de dibujarlo. Y este sería el 3S. Este 3S2. Aquí tendríamos a un electrón. Entonces, cuando uno se pone a analizar, y aquí tendríamos el otro electrón del tercer S. Cuando uno se pone a analizar esta estructura, aquí es donde ya podemos nosotros hablar de ese tipo de hibridación. Pero no lo vamos a hacer de esta manera. Ya les voy a explicar cómo vamos a hacer la hibridación. Bien, cuando nosotros hablamos de la hibridación, decimos que la hibridación es una forma de representar, véanlo aquí, lo que les estaba mostrando, de cómo se representaba en realidad una molécula como tal a nivel tridimensional, teniendo en cuenta la parte del spin, ¿no? Muy bien. Normalmente una repulsión de pares no ofrece una explicación concreta en torno a la forma como ocurre la geometría molecular, es una forma superficial, ¿no? Aquí entonces vamos a tener en cuenta varias cosas. Uno, la distribución electrónica de cada elemento para poder hablar de la hibridación como tal. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Hablemos del berilio. El berilio tiene su Z que es igual a 4. Si su Z es igual a 4, yo digo, ok, la distribución me quedaría un S2 y 2 S2. Muy bien, si SS tiene un orbital, ya tenemos aquí los orbitales. Ahora vamos a colocarle los electrones, perdón. Vamos a colocarle los electrones para, perdón, otra vez. Vamos a revisar la parte de los electrones nuevamente. ¿Ya están viendo mi pantalla? Qué pena con ustedes. Sí, señora. Perfecto, listo. Entonces aquí, si hablamos de 1s2, entonces yo digo, ok, tiene 2 electrones. Uno que gira en torno a las manecillas del reloj y otro que gira en contra de las manecillas del reloj. Y en este caso, 2s2 igual, tengo un electrón que gira en torno de las manecillas del reloj y otro que gira en contra de las manecillas del reloj. Listo, hasta ahí tenemos los spin. Si yo hablo del flúor, el flúor, su Z es igual a 9, ¿no? Entonces hacemos la distribución electrónica, 1s2, 2s2 y 2p5. Entonces quiere decir que aquí S tendría un orbital, S tiene un orbital
Pero P, aquí en este caso, P tiene 3 orbitales. Entonces los voy a colocar aquí. 1, 2 y 3 orbitales. Listo. ¿Cuántos electrones tiene 1s2? Entonces tiene 2 electrones. Uno que gira en torno a las manecillas del reloj, uno que gira en contra de las manecillas del reloj. Para S2 igual, uno que gira en torno de las manecillas del reloj y uno que gira en contra de las manecillas del reloj. Entonces, estos dos. Listo. Ahora, como es P5, primero coloco todos los que giran en torno. 1, 2, 3. Y luego los que giran en contra, que serían 4 y 5. Y este caso lo repito para este flúor también, ¿no? Entonces, ya tengo la distribución electrónica, entonces ahora me quedaría por colocarle cada uno de sus spin. Esto yo lo explico ahorita, pero o sea, lo hago para los dos elementos químicos, pero si ustedes quieren, pueden aquí haber trabajado solamente con uno de los dos. No hay necesidad de que trabajen con los dos flúor. Bien, voy a colocarlos aquí. Vamos a bajarlos. Chun, chun. Listo. Aquí. Listo los 2 electrones. Aquí igual su par de electrones. Bien. Y luego entonces colocamos estos que tenemos acá. Listo. Para que me quede completo. Listo, vamos a colocarlos aquí. Bien. 2P5. Listo. En ese caso, entonces, vamos a revisar. Aquí me quedó uno de más. Bien. Bueno, entonces, ¿qué ocurre acá? Entonces vamos a revisar y entonces decimos muy bien, a este flúor le falta un electrón y a este flúor le falta un electrón para poder cumplir la ley del octeto. ¿Por qué? Porque aquí tengo 5 más 2, 7, 5 más 2, 7, entonces le faltaría un electrón. Entonces fácilmente podríamos decirle, bueno, ¿quién se lo va a prestar? El berilio. Pero aquí viene la situación. El berilio tiene los 2 electrones apareados o unidos. Entonces, nada, por ahí hasta el momento no puede hacer absolutamente nada y no le puede prestar electrones. Entonces, aquí es donde vamos a hacer, va a ser un proceso de hibridación. ¿Qué es la hibridación? Vamos a ver, aquí el proceso es como si separáramos los electrones, hibridación, como si se separaran los electrones, ¿para qué? Para poderle prestar, cuando están apareados, cuando están unidos, no le puede prestar ni al flúor, ni a este flúor, ni a este flúor. Entonces vamos a hibridar a 2S2. Listo. ¿Cómo lo hibridamos? ¿Qué sigue después de 2S? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después de 2S? 2P6. A ver, 2P, muy bien, 2P. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a coger estos 2 electrones y voy a quitarle un electrón y este electrón lo voy a enviar al siguiente orbital que es P. ¿Listo? Lo voy a enviar a P. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Yo diría, ok, tengo a 2S y aquí voy a colocar a P. ¿Listo? S tiene un orbital, P tiene 1, 2 y 3. ¿Listo? Entonces, ¿S con cuántos electrones me va a quedar? S me va a quedar con un solo electrón. ¿Listo? Y este otro electrón va a pasar a P, es decir, va a venirse para acá. Y aquí ya los tengo separaditos. Es decir, en estos momentos ya puedo decirle, ah, usted necesita un electrón, tome, le podemos prestar este, y este electrón va a pasar acá a este otro flúor. Entonces, ¿cómo sería el tipo de hibridación? S con cuántos electrones quedó. S me quedó con un electrón y P me quedó con un electrón. Entonces, ahora decimos acá, ¿cómo es el tipo de hibridación? SP, porque S tiene 1, tipo de hibridación
va a ser SP. Ese va a ser el tipo de hibridación en ese caso. ¿Por qué? Porque S se quedó con un electrón y P se quedó con un electrón. Entonces, ese sería el caso, ¿listo? Vuelvo y le repito, cuando los electrones están aquí apareados, no podemos prestar electrones. Entonces, aquí es cuando vamos a hacer la hibridación. Y es como si los separáramos. Entonces, este electrón que está aquí salta al siguiente nivel. Y ahí, de esa manera, ya automáticamente yo ya tengo un electrón como tal. ¿Listo? Y aquí ya cuando están separados, ya tengo un electrón separadito y otro electrón separadito, fácilmente este puede ingresar acá y este puede ingresar acá y para que él pueda cumplir con la ley del octeto. Vamos a pasar al siguiente. Vamos a explicar lo mismo, pero con el siguiente caso. Bien. Entonces, para trabajar con el BF3, entonces vamos a hacer lo mismo. Hacemos la distribución electrónica del boro, que sería 1s2, 2s2, 2p1. Y vamos a establecer los spin para esos. Entonces, 1s2 tiene un par de electrones, 2s2 tiene, aquí tenemos los dos pares de electrones, y aquí tenemos a 2p1, quiere decir que solamente tiene un electrón en P, este. Los otros dos van a quedarme vacíos. Y aquí para el flúor, aquí en el caso del flúor tenemos igual. Voy a trabajar solamente con el último nivel para poder saber que nos quedan ahí solamente 7 electrones, aquí serían 2 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y el mismo caso se repite para los otros flúor. ¿Listo? Muy bien. Ahora, tengo 3 flúor con 7 electrones. Quiere decir que él necesita un electrón para poder cumplir la ley del octeto. Este flúor necesita un electrón para poder cumplir la ley del octeto. Y este flúor necesita un electrón para poder cumplir la ley del octeto. Pero si nosotros revisamos, el boro solamente tiene un electrón libre. Solamente le podría prestar a un flúor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer el proceso de hibridación. Vamos a hacer hibridación, pero no se lo puedo hacer a 2p1 porque p1 tiene ya un electrón libre. Entonces, lo vamos a hacer a este, 2s2. A este es al que vamos a hibridar. Este es el que vamos nosotros a hibridar. Entonces, lo vamos a separar. ¿Listo? Entonces vamos a hibridar a 2s2. Listo. ¿Cómo nos quedaría entonces la hibridación? Si él tiene un orbital con 2 electrones, debemos pasar este a P. Pero resulta que P ya tiene este lado lleno. Entonces aquí yo ya tengo a S con 2. Y a P lo tengo con un electrón. ¿Listo? 1, 2 y 3 orbitales. Voy a ponerle los electrones aquí de este color. Aquí yo ya tengo un electrón. Quiere decir que si yo llego y cojo este electrón de S2 y lo mando acá, no estoy haciendo nada. Quiere decir que este electrón debe pasar a este subnivel, a ese orbital. Aquí ese me quedaría con un electrón. ¿Listo? Y el otro electrón no lo puedo colocar acá. Entonces, ¿a dónde? Tampoco lo puedo colocar acá porque este ya está semilleno y este está semilleno. Entonces, debo colocarlo aquí, en este orbital. Entonces, aquí ya no voy a decir que es 2s2, sino que este S me quedó con solamente un orbital. Perdón, con un orbital no, quedó con un electrón. Entonces aquí ya no serían 2, sino que digo que es 1. Entonces me quedaría S1 y P con ¿cuántos electrones se quedó? 2. 2 electrones. Entonces SP2. Vean que en este caso yo ya le puedo decir, usted necesita un electrón, tome, este flúor necesita un electrón, este electrón pasaría a este otro flúor y este electrón pasaría a este otro flúor. Ahí ya se lo pueden prestar para que él pueda cumplir con la ley del octeto. Y finalmente decimos que el tipo de hibridación en este caso sería S
P2. ¿Listo? Porque S me quedó con un electrón y P me quedó con 2 electrones. Entonces, esta es la hibridación como tal. Eso es lo mismo que estábamos explicando acá, en el caso de los orbitales. Es decir, es como si tuviéramos los dos átomos unidos con sus orbitales como tal, formando este tipo, las estructuras que hemos visto inicialmente aquí. Entonces ya les voy a decir cuáles estructuras. Regálenme aquí un minutico. Esta sería la forma en la cual prácticamente como que vendrían a unirse los dos átomos y tendríamos la forma en que compartirían los electrones. Bueno, esta no sería la del BF3, ¿no? Pero esta es una forma como un poco más clara de poder representar gráficamente las moléculas con sus orbitales y con sus electrones.